Muy buenos días, feliz sábado. ¿Cómo están esta mañana? A veces que la lluvia, no me gusta que llueva, pero ayer sabía que si llovía íbamos a salir temprano a trabajar, así que estaba, Señor, por favor, que llueva, que llueva. Y llovió, gracias a Dios, como habían dicho los mentirólogos. Así que qué bueno que llovió. Bueno, esta mañana quisiera que oráramos para que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Mientras estudiaba este tema, el Señor tocó mi corazón, me habló a través de este tema a mí, me hizo ver que lo que espero por la gracia de Dios que podamos todos ver en esta mañana. Así que oremos. Cariñoso Dios, te alabamos y te glorificamos porque eres bueno en gran manera. Aunque a veces pasamos por problemas, por situaciones que no podemos entender, que no podemos ver cómo se están desarrollando o por qué. Señor, confiamos, y si no confiamos, ayúdanos a confiar de que tú estás en control, de que tu mano poderosa no se aparta de nosotros, no nos deja. Pido en esta mañana que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe y nos eduque, Señor, en tu palabra, en tus caminos, porque lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, a quien sea la honra por siempre. Amén. ¿Y tú quién eres? Recuerdo que en México había un comercial de una revista que se llamaba Eres. Entonces siempre en el comercial decía, como la frase célebre de ese comercial decía, ¿y tú quién eres? Y pues uno decía, y algunos pues eran jóvenes, muchachos, muchachas, unos eran que les gustaba la música, otros les gustaba el estudio, otros les gustaba así. Cada quien era diferente, ¿verdad? Pero en esta mañana, esta pregunta se nos hace a todos y cada uno de nosotros. Y quiero que a través del tema vayamos pensando, ¿quién soy yo ante los ojos de Dios? ¿Quién soy? No preguntes, ¿quién es el predicador? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es mis amigos, mi mamá, mis hermanos? Pero pregúntate, ¿quién soy yo? Vamos a la Biblia en Hechos 19:11, donde estudiamos, donde vimos nuestro... ¿Saben qué? Voy a hacer un anuncio antes de empezar, porque después se me va a olvidar, estoy seguro. Y quiero pedirle a los hermanos de la Junta de Iglesia, la hermana Cira, Francisco Campos, Marta Mercado, Jorge García, Esmeralda Madueña, Lucero, Sonia, Juan Campos, Luis y Hilario. Todos los de esta lista, por favor, inmediatamente después del servicio, vamos a tener una pequeña junta. Bueno, eso fue un paréntesis. Ahora, nuestra cita bíblica en Hechos 19:11, nos dice, empezamos ahí en la historia. Dice, y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo. En esta ocasión, Pablo se encontraba en Éfeso, trabajando en esa área. Y dice la Biblia anteriormente, si leemos el principio del capítulo 19, dice que Pablo hacía grandes milagros. Dios lo había investido de poder para que él pudiera hacer grandes maravillas, porque esa gente en Éfeso eran muy idólatras, eran muy supersticiosos. Entonces, al ver ellos las maravillas que Pablo hacía, ellos iban a decir, wow, realmente este hombre tiene un poder especial, no es como cualquier hombre. Entonces vemos que dice en el versículo 11, y hacía Dios, ya está prendido aquí, estoy pegado acá, perdón. Dice, y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo. Dice, de tal manera que aún se llevaba sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Dice, y algunos judíos, exorcistas vagabundos, eso me hace chistoso, que eran judíos y dice que eran exorcistas y eran vagabundos. O sea que no tenían casa, no sé, no entiendo, pero se me hace chistoso cómo se oye. Y se tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús. Estos judíos no conocían a Jesús. Habían escuchado hablar de Jesús probablemente por Pablo, que Pablo predicaba de él. Y dice que tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Dice, y respondiendo al espíritu malo, dice en el 14,
Dice, y había 7 hijos de un tal Seba, judío príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Esto me hace pensar que estos muchachos eran hijos de un sacerdote. Un príncipe era un sacerdote. Y estos muchachos decían, bueno, mi papá es sacerdote de Dios, él tiene la conexión, entonces nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿verdad? Ellos pensaron que ellos podían invocar el nombre de Jesús así nomás, y pensaban que era como decir abracadabra, o como decir ábrete sésamo, y que con eso ya diciendo las palabras mágicas los problemas se iban a solucionar. Es interesante que a veces nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? Queremos bajar de peso y queremos comprar una pildorita mágica que dicen en 5 días bajas de peso. Y ahí va uno y manda con la Visa. ¿Y qué pasa? Y pagamos los 100, 200, 300 dólares y 5 días después seguimos igual. Y esto es lo que pasó con estos muchachos. Dijeron, vamos a enfocar el nombre de Jesús y con eso vamos a solucionar los problemas de estas personas. Entonces dice que respondiendo al espíritu malo, dijo, me imagino yo que el espíritu malo estaba acá, ¿no? Maltratando a la persona. Y llegaron estos y volteó ¿y ustedes? Yo a Jesús lo conozco. Y Pablo, yo sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes? ¿Quiénes son? Y dice aquí que entonces el espíritu malo se les fue encima de ellos. Dice que salieron de ahí huyendo, desnudos y heridos. Es interesante ver que lo que sucede en esta historia, ellos habían escuchado la fama de lo que Dios había hecho a través de Pablo. Y dice que estos judíos, sin conocer a Jesús, decidieron usar su poder para sacar un demonio. ¿Cuántas veces nos vemos nosotros en esa situación? Yo me he visto en esa situación que dice que hemos sido vencidos por la tentación, el desánimo, los problemas, etc. Y terminamos heridos y desnudos, así como estos judíos. Pero Jesús nos dice, es algo interesante que dice que ¿cómo salieron de este lugar estos judíos? Salieron corriendo, corriendo, ¿qué más? Heridos y desnudos. Qué curioso que a los demonios les gusta no solamente herir, sino desnudar a las personas. Hay una lección importante que es un tema diferente, vamos a tomarlo en otra ocasión, pero vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:18. Vamos a tocarlo levemente. Dice así en Apocalipsis 3:18, Jesús, hablando a la iglesia de la Odisea, que se refiere a ¿quién? A la iglesia adventista o la iglesia de estos días. La iglesia de Dios en estos tiempos, la Odisea, dice 3:18, yo te amonesto a que de mí, dice Jesús, compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Los demonios están en el negocio de desvestir a las personas, de destruir, de desanimar y de desvestir. ¿Saben que en la Biblia el estar desvestido es un símbolo de vergüenza? Es un símbolo de bajeza. Cuando Jesús murió en la cruz, no murió como nosotros lo vemos, ¿verdad? Con un pañuelo. Él murió completamente desnudo porque los romanos desnudaban a las personas en las cruces para que la gente los viera y ellos sintieran vergüenza. No solamente sintieran dolor, no solamente sintieran la agonía, el desprecio de la gente, sino que también sintieran vergüenza porque estaban completamente desnudos. Pero dice que Jesús dice, yo te invito a que de mí compres oro fino y también te vistas de vestiduras blancas. La historia nos enseña el peligro de querer enfrentar al mundo, al enemigo, los problemas o las tentaciones sin el poder de Jesús. Estas personas pensaban que el poder estaba en el nombre de Jesús. Si nosotros tomamos a la ligera y pensamos que simplemente usar el nombre de Jesús nos va a salvar, estamos en un error. La Biblia dice que hay poder en el nombre de Jesús, pero no solamente en las letras, sino en el carácter de Jesús, en la vida de Jesús, en todo lo que Jesús representa. No solamente diciendo el nombre de Jesús, nosotros vamos a ser cambiados, transformados o salvos, sino cada vez que yo le llamara a Jesús, el obrero bíblico, entonces yo estaría siendo salvo, ¿verdad? Porque estoy llamando el nombre de Jesús. Tenemos que entender eso, que no
debemos que entender la lección espiritual detrás del nombre de Jesús. El nombre de Jesús no solamente es un sonido, se refiere a su carácter, se refiere a su vida, se refiere a todo lo que encierra Jesús. La pregunta en esta mañana es, ¿tenemos la victoria y las vestiduras o la derrota, la vergüenza, el dolor y la desnudez? La Biblia nos enseña que Pablo había sido investido de poder para hacer milagros en la ciudad de Éfeso y él vivía en victoria. ¿Y la fuente de su victoria quién era? Era Jesús. Él tenía una conexión viva con Jesús. Él no solamente había escuchado el nombre de Jesús, él no solamente había leído del nombre de Jesús, no solamente le habían hablado del nombre de Jesús, él conocía a Jesús, él tenía una relación estrecha con Jesús. Él caminaba, él platicaba, él escuchaba sus palabras a través de la palabra de Dios. Él hacía la voluntad de Jesús, él quería ser como Jesús. Curiosamente y chistosamente, estos exorcistas pensaban que solamente diciendo el nombre de Jesús iban a poder ahuyentar a este demonio. Sin duda que todos tenemos luchas, y yo me incluyo, tenemos luchas, problemas de carácter, tenemos situaciones, tentaciones, y todos en algún momento hemos querido vencer estos problemas, estas situaciones, estas luchas en el nombre de Jesús, pero hemos fallado. ¿Por qué será así? A veces estamos en victoria, a veces logramos una victoria, pero a veces tenemos una derrota y nos desanimamos. ¿Por qué será así? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuál es el problema? ¿Quieren saber el problema en esta mañana? ¿Quieren encontrar solución a sus problemas? Amén. Bueno, pues por la gracia de Dios les puedo decir en esta mañana que hay esperanza. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. Muchas veces queremos invocar el nombre de Jesús para ahuyentar los demonios del vicio, de la tentación, el pecado, la enfermedad, pero solo se burla de nosotros y nos deja desnudos y mal heridos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en una situación? Yo me he encontrado muchas veces en esa situación. Pero una vez más les repito, las buenas nuevas de salvación para hoy, no para mañana, no en el pasado, para hoy, es que no estamos perdidos ni desamparados. Hay esperanza. ¿Tienes un problema en tu vida que deseas solución? ¿Tienes algún problema en tu carácter, algún defecto, algo que tú sientes que se interpone entre Jesús y tú y que necesitas solución? Hay esperanza. Hoy te digo en nombre del Señor, hay esperanza, hay solución. Vamos a buscar en Lucas 8, en el capítulo 8, vamos a empezar desde el 26 en adelante. Vamos a leer la historia. Apocalipsis 8, Lucas. Lucas 8, 26 en adelante. Muy bien, Lucas 8, 26 en adelante dice, y navegaron a tierra de los Gadarenos. Estos eran los discípulos y Jesús. Dice, que está delante de Galilea. Dice, y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de hacía mucho tiempo y no estaba vestido. Curiosamente, otro endemoniado dice que no estaba desnudo, ni estaba en casa, sino andaba por los sepulcros. El cual dice que como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él y dijo a gran voz, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, que ya mucho tiempo le arrebataba, y le guardaba preso con cadenas y grillos. Mas rompiendo las prisiones, era agitado el demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿qué nombre tienes? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos, y el hato se arrojó de un desempeñadero en el lago, y se ahogaron. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por las heredades. Y salieron a ver lo que había acontecido, y vieron a Jesús
y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, y vestido y en su juicio a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Es otra historia interesante que anteriormente el hombre estaba endemoniado, hacía destrozos, la gente tenía miedo de pasar, no dejaba pasar a nadie, y la gente lo veía normal, pero ahora que lo ven sentado y en su juicio, dice la historia que tuvieron miedo, que no tiene sentido, ¿verdad? No encaja esto, pero cuando el pecado, cuando el enemigo nos tiene encegados, eso es como vemos las cosas buenas las vemos mal y las cosas malas las vemos bien. Es interesante que en el versículo 27 de esta historia nos dice que llegó y el endemoniado estaba ¿cómo? Desnudo. En el versículo 33 dice que Jesús le sacó el demonio. Y en el versículo 35 dice que él estaba vestido. ¿Quién lo vistió? Jesús lo vistió. ¿Será que podemos también nosotros en ocasiones tal vez como estos endemoniados por la vida andar así llenos de demonios, llenos de problemas, llenos de situaciones, desnudos? En Marcos, vamos a buscar Marcos 9 en adelante. La Biblia tiene varias historias de endemoniados. Esta es otra historia de un endemoniado que había ya sufrido por mucho tiempo y que necesitaba salvación, necesitaba ayuda. Esta historia es muy interesante. Aquí los discípulos habían tratado de sacar un demonio de esta persona. Y dice, antes de eso, vamos a notar que antes de que este acontecimiento sucediera, antes de esta historia, los discípulos habían estado con, 3 de los discípulos de Jesús habían estado con él en el monte cuando Jesús se transfiguró. Y Jesús les había mostrado su majestad. Ellos habían contemplado a Jesús en su majestad, en su resplandor. Y dice que venían bajando del monte y venían todos perplejos pensando. Y los discípulos venían callados, nadie decía nada. Y curiosamente ni Pedro, que era el que siempre estaba diciendo algo, ni él tenía palabras para decir. Entonces llegaron y dice que Jesús y sus discípulos iban bajando la montaña, pero abajo, donde estaban sus demás discípulos, ellos habían estado sacando demonios, habían estado sanando gente, habían estado haciéndose cargo de la multitud que venía a ver a Jesús, porque Jesús no estaba, Jesús andaba en el monte. Entonces dice que llegó este padre, dice la historia que llegó este padre con su hijo y le trajo a su hijo endemoniado. Y entonces lo trajo a los discípulos para que ellos lo curaran. Entonces los discípulos no podían curarlo. Los discípulos habían estado preocupados pensando por qué Jesús se llevó a los otros 3 discípulos y a nosotros no nos llevó, que pocos son ellos más que nosotros. Empezaron ellos a tener dudas, empezaron a tener rencillas, empezaron a tener problemas entre sí. Y entonces cuando empezaron a hacer eso, empezaron a perder su fe, empezaron a perder su conexión con Jesús. ¿Y recuerdan cuál fue lo que sacaba los demonios de las personas? ¿Era un conocimiento de Jesús? ¿Era solamente el nombre de Jesús? No. Era Jesús, era el poder de Jesús. Entonces cuando ellos empezaron a ver eso, a ponerse a pensar por qué Jesús se llevó a los demás, empezaron a perder su conexión con Jesús. Entonces tenían aquí un endemoniado que no podían sacarle el demonio y estaban perplejos porque ¿qué vamos a hacer si nunca nos había pasado esto? Entonces, ¿quién creen que estaba ahí? Los fariseos. Los fariseos estaban siempre listos a decir, jajaja, sabíamos que eras un fraude, sabíamos que ustedes solamente eran unos mentirosos. A ver, ¿por qué no pueden sacar a este demonio? Si están haciendo otras cosas y supuestamente dicen que pueden hacerlo todo, ¿por qué este demonio no lo pueden sacar? Y entonces los discípulos estaban perplejos, estaban confundidos, estaban con sus envidias, estaban con sus problemas personales. Y ahora había personas que los estaban apuntando los dedos porque decían, ¿por qué no pueden sacar a este demonio? Son unos mentirosos. Y entonces estaban en una situación, ya las cosas estaban tensas. En eso llega Jesús. Cuando llega Jesús, es como en las películas así, cuando llega el héroe en cámara lenta.
Y se me hace bien bonito porque la historia de pensar cómo Jesús llegó con sus discípulos. Y cuando toda la gente vio a los discípulos, aunque los fariseos ya los habían estado como incitando contra los discípulos, cuando vieron a Jesús, se olvidaron de todo eso y se alegraron y entonces fueron a ver a Jesús. Entonces Jesús vio que había un problema ahí con la multitud, vio que la gente como que había un conflicto, como que unos decían una cosa y otros otra. Entonces llega Jesús y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Entonces dice que el Señor, el papá de este hijo, de este muchacho, salió y le dijo, Señor, he traído a mi hijo aquí con tus discípulos. Mi hijo tiene un demonio y tus discípulos no lo pueden sacar. Dice que Jesús volteó a verlos y volteó a ver a los discípulos y volteó a ver a los fariseos y dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? En ese momento Jesús sintió una tristeza de ver cómo sus discípulos habían perdido la fe. Jesús sintió una tristeza de ver cómo los fariseos atacaban a los discípulos. Cómo había siempre conflicto. ¿Por qué no pueden estar contentos, felices? ¿Por qué no pueden amarse? ¿Por qué no pueden tener fe? ¿Por qué? Jesús se entristeció porque Jesús había hecho muchos milagros. Anteriormente los había mandado a los discípulos a que sanaran y sacaran demonios, curaran enfermos. Jesús los había mandado y ellos habían regresado victoriosos y ahora no podían sacar un endemoniado. ¿Por qué? Jesús dijo al hombre, trae a tu hijo acá. Y dice que lo trajo y sacó al endemoniado, al demonio de su hijo. Pero dice que antes de que el demonio dejara al muchacho, dice que el demonio lo sacudió y lo maltrató y lo tiró al suelo. Y entonces el muchacho quedó tirado en el suelo y finalmente el demonio se fue. Y todos pensaban que el muchacho estaba muerto. Y Jesús se acercó y lo tomó y dice, no está muerto, él está bien. Y lo levantó y se paró y se fue. Entonces la gente empezó a creer y continuó ese día la sanación porque esa era la obra de Dios, esa era la obra de Jesús, sanar a las personas, enseñar el camino de salvación, sanar a los enfermos. Esa era su misión, esa era su obra. Él estaba haciendo su trabajo. Ya que terminó el trabajo, entonces los discípulos vinieron acá y le preguntaron a Jesús, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio y tú sí? Vamos a buscar Mateo 17:20. Mateo 17:20. Vamos a ver cuál es el problema. ¿Por qué esos discípulos no podían sacar el demonio, no podían vencer al demonio? Y ahí también está la clave. ¿Por qué estos discípulos de hoy en día a veces no podemos vencer los demonios, no podemos vencer los problemas, no podemos vencer nuestros defectos? Mateo 17:20 y 21. Dice así. Y Jesús les dijo, vamos a 19, vamos a empezar en el 19. Entonces llegándose a los discípulos, a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cuál es el problema que está mostrando aquí Jesús? ¿Cuál es el problema que dice Jesús que es? Es falta de incredulidad. Falta de fe. Porque de cierto les digo, dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vamos una vez más a nuestro relato en Marcos 9:14. Marcos 9:14. Nuestra historia, el Padre, cuando fue el Padre a Jesús,
Jesús le preguntó al Padre, le dijo, ¿qué es lo que pasa? Dice, Jesús preguntó a su Padre, ¿cuánto tiempo? En el versículo 21, 9:21 dice, ¿cuánto tiempo ha que aconteció esto? Y él le dijo, desde niño, muchas veces le echa en el fuego y en aguas para matarle. Y aquí este ruego es un ruego que yo muchas veces he hecho, que yo me identifico mucho con él. Dice, mas si puedes algo, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Este hombre no tenía mucha fe en Jesús. Él dijo, si puedes algo, ayúdanos. Él no estaba seguro de que Jesús lo podía ayudar. Él ya había ido a sus discípulos no habían podido sacar el demonio. Y entonces llegó a Jesús y él tenía la esperanza, pero su fe no era fuerte, su fe no era una fe segura, como cuando fue el centurión. El centurión le dijo, Señor, di la orden y mi siervo va a ser sano. Él no dudó, él solamente dijo, Señor, da la orden y mi siervo va a ser sano. Él estaba seguro, pero este hombre dice, más, si puedes algo, ayúdanos, ten misericordia. Él no sabía si Jesús lo podía ayudar. Yo pregunto en esta mañana, ¿tú sabes si Jesús puede ayudar tus problemas? Y no me respondas. Hazte tú la pregunta. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que te ayude con un problema grande? No con un problema pequeño, un problema grande. Cuando vienen los problemas, cuando tenemos que dar nuestro diezmo y vemos que nuestro dinero no nos alcanza para dar nuestro diezmo, porque sabemos que si damos nuestro diezmo no nos va a alcanzar para pagar nuestros gastos. Podemos ahí confiar en Dios, tenemos fe en que Dios va a cubrir. Cuando en nuestro trabajo nos conviene tal vez robar un poco más de horas, pero sabemos que no está bien, ponemos nuestra fe en Dios, tenemos nuestra fe en Dios o tenemos nuestra fe en las cosas de este mundo. O cuando pasan situaciones así en las que tenemos que ¿cómo se dice? Que demostrar o que arriesgamos nuestra fe, que tenemos que, no recuerdo la palabra, pero sabemos que si hacemos nuestra fe tal vez vamos a perder o vamos a ser ridiculizados, pero si ¿cómo se dice? Si hacemos lo que Jesús nos dice, sabemos que vamos a ser ridiculizados, pero sabemos que tenemos que hacerlo. ¿Cuántas veces no hemos estado en esas situaciones? Y ahí es donde nosotros vemos si realmente nuestra fe en Jesús es completa o es solamente parcial. Jesús le dijo a este hombre, si puedes creer, al que cree, todo es posible. En el versículo 24 dice, y luego el padre del muchacho dijo clamando, creo. Pero más adelante dice, ayuda a mi incredulidad. Hombre creyó, su fe no fue una fe fuerte, pero le dijo a Jesús, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y en esta mañana yo quisiera leerles esta parte del deseado de todas las gentes, donde nos habla de esta historia, de este relato. Dice así, si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. ¿Cuántas almas cargadas por el pecado han repetido esta oración? Si puedes creer, y para todas la respuesta del Salvador compasivo es, si puedes creer, al que cree todo es posible. Es la fe la que nos une con el cielo y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. En Cristo, Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación, por fuerte que sea. Pero muchos sienten que les falta la fe y por lo tanto permanecen lejos de Cristo. Confía en estas almas desamparadas e indignas en la misericordia de su Salvador compasivo. No se miren a sí mismas, sino a Cristo, el que sanó al enfermo y echó a los demonios cuando estaba entre los hombres. Y el que echó a los demonios cuando estaba entre los hombres no se miren a sí mismas, sino a Cristo, el que sanó al enfermo y echó a los demonios cuando estaba entre los hombres. El que sanó a los enfermos y echó a los demonios cuando estaba entre los hombres es hoy el mismo Redentor poderoso. La fe viene por la palabra de Dios. Entonces aceptamos la promesa, el que a mí viene no le echo fuera.
Arrojémonos a sus pies clamando, creo, ayuda a mi incredulidad. Nunca pereceremos mientras hagamos esto. Nunca. En nuestra historia con la que empezamos, del exorcista, podemos ver dos puntos importantes. Los exorcistas trataron de sacar el demonio usando simplemente un nombre. Y Pablo sacaba a los demonios con el poder de Jesús. Pablo sacaba a los demonios porque tenía el poder, no porque tenía solamente un mero conocimiento. En nuestra historia podemos ver que hay personas endemoniadas, ¿verdad? Literalmente. Pero a veces no podemos entender la magnitud de estos demonios. Pensamos que un demonio solamente es alguien, o un endemoniado solamente alguien que está en el suelo tirándose, como Hollywood lo demuestra. Pero a veces podemos tener los demonios en nosotros, susurrándonos a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. No tenemos que hacer un espectáculo en el suelo revolcándonos o hacer cosas de ese tipo para permitir que Satanás trabaje en nuestras vidas. ¿Recuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús que Jesús les había dicho que él tenía que morir? Y Pedro le dijo, no, Señor, que eso no te sucede a ti. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Dice, apártate de mí, Satanás. ¿Quién estaba usando a Pedro en ese momento? El enemigo, Satanás. Satanás estaba dentro del enemigo. Y vemos que a veces estos demonios entran en nuestras vidas y nos incitan a hacer el pecado, a hacer lo que Dios no le agrada. Necesitamos arrojar a estos demonios. No podemos simplemente con un mero conocimiento, o solamente porque hoy venimos a la iglesia, eso no nos va a dar el poder para vencer. Jesús les dijo la clave. Vayamos una vez más ahí a Mateo 17, 20 y 21. Mateo 17, 20 y 21. Dice así. Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y aquí dice la clave, mas este linaje no sale sino con oración y ayuno. Cuando Jesús venía caminando, cuando Jesús venía bajando del monte y llegó al pueblo, llegó a donde estaba el problema, en ese tiempo él no tuvo tiempo de orar. Cuando estuvo escuchando lo que el Padre le dijo, él no tuvo tiempo de orar en ese momento. Cuando sacó al demonio, él no tenía tiempo de orar. Jesús ya había orado en la mañana. Jesús vivía una vida de oración. Jesús tenía una vida de ayuno. Él vivía en completa conexión con el Padre. Si nosotros queremos tener victoria, tenemos que seguir el método de Cristo. No podemos seguir otro método. A veces hay CDs que nos dicen cómo ser mejores, cómo ser más organizados. Hay métodos que nos enseñan a aprender un idioma, a aprender cosas, a ser mejores personas. Pero el método de Cristo es el único que nos ayuda a tener victoria sobre el pecado. El único que nos ayuda a tener victoria sobre nosotros mismos. Jesús les dijo, este tipo no sale sino con oración y ayuno. Si queremos tener el poder para vencer, necesitamos ir con el que tiene el poder para vencer. No podemos solamente escuchar y pensar que con eso ya podemos mencionar solamente el nombre de Jesús y vencer. Necesitamos tener esa conexión viva con Jesús. Pablo, cuando iba haciendo estos milagros, Jesús iba con él. Él hablaba con Jesús. Él se conectaba con Jesús. No solamente era un conocimiento en su mente, sino era un conocimiento vivo. Ahora, ¿tú tienes un conocimiento vivo con Jesús? ¿Tienes una conexión diaria con Jesús? ¿Quieres ir al cielo con Jesús? Amén. Trabajemos en esa conexión diaria con Jesús. Pidámosle ese poder diariamente, no solamente hoy, porque cuando pedimos el pan para cada día, lo pedimos solamente para hoy. Dios no nos va a dar el pan
para muchos días. Cuando Dios derramaba el maná para el pueblo, lo derramaba cada día. No lo derramaba una vez a la semana para toda la semana, o una vez al mes para toda la semana. Lo derramaba cada día. Así que, ¿quién eres tú? ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Eres tú Pablo? ¿O eres tú un judío que anda vagabundo, que anda exorcizando, pretendiendo querer sacar demonios, pretendiendo querer ahuyentar los problemas de los demás? ¿O eres un Pablo que está lleno del poder de Dios, que está lleno de Jesús, que puede hablar de Jesús porque lo conoce, que puede decirle a Jesús de otros porque lo ha visto a Él, ha hablado con Él? Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Quién eres tú? Creo que esa es la única pregunta que vale la pena en esta mañana. Porque si venimos a esta iglesia como una tradición, o como si vamos a la iglesia solamente porque mis papás me llevan, si vamos a la iglesia solo porque mis padres han ido a esa iglesia, yo también voy a ir, o si porque piensas que solamente por venir vas a alcanzar la salvación, yo te pido que reconsideres en esta mañana. En este lugar hemos venido a encontrarnos con Cristo Jesús. Él quiere que tú le conozcas verdaderamente, que conozcas su poder, que seas transformado por su gracia. Esa es la misión de Jesús. Él vino a transformarnos y a librarnos de nuestros pecados. ¿Quién eres tú? ¿Eres ese Pablo ferviente que va a la iglesia para hablarles a otros de Jesús, para mostrar a Jesús, para enseñarles a otros, para vivir la vida, para conocer más de Jesús, que tiene una fe viva? Por la gracia de Dios, deseo que así seamos. Que en esta mañana vengamos aquí a conectarnos con la fuente de poder que puede arrojar todos los demonios que existen en nuestras vidas. Y en esta mañana te invito a que si deseas tú hoy entregar tu vida a Jesús, deseas entregarle, tener esa conexión, hagas ese compromiso con Él. No conmigo, no con el pastor, no con los ancianos de iglesia. Haz ese compromiso con Jesús, porque Él está esperando a que nosotros estemos dispuestos a entregarle nuestras vidas. Él está más que dispuesto a recibirlas, así como están. Pero ¿estás tú dispuesto a entregarle tu vida a Jesús? Espero que por la gracia de Dios ese sea nuestro deseo, que podamos hoy entregarle completamente nuestra fe a Él, que podamos tener una fe como un granito de mostaza, para poder decirle a los problemas, a los montes, que se vayan por allá, que se quiten, que se hagan a un lado, y que podamos tener una vida de victoria en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener una oración. Vamos a orar. Cariñoso Dios, así como este hombre vino a ti, clamando, Señor, pidiendo que le ayudes, así también nosotros venimos en esta mañana. Porque tenemos necesidad, Señor, de tu poder, de tu Espíritu Santo. Porque por nuestras propias fuerzas no podemos hacer lo bueno. Por nuestras propias fuerzas no podemos tener vida. Es solamente a través de Cristo Jesús. Es solamente con su poder y con su Espíritu. Y en esta mañana, Señor, te pido que derrames tu Espíritu en tu iglesia, porque tenemos necesidad de ti, Señor, a voltear a ver nuestras vidas, nuestros problemas, esas situaciones. Nos damos cuenta, Padre Santo, de que son más grandes que nosotros. Pero tú, Señor, eres más grande que todos nuestros problemas, que todas estas situaciones. Te pido, Padre, que por favor llenes nuestras vidas. Perdona nuestras faltas, perdona nuestra maldad. Perdona a tu iglesia que te ha fallado, porque no ha creído en ti completamente, porque no tenemos esa fe que mueve montañas. Perdónanos, Señor, y deposita en nosotros esa fe. Como dijo este hombre, creemos, ayuda a nuestra incredulidad para que podamos contemplarte y creer plenamente en ti, Señor. Gracias, te alabamos y te glorificamos porque tú eres digno de toda la alabanza,
porque eres bueno en gran manera. Eres tardo para la ira, pero grande en misericordia. Por eso nos regocijamos en ti, oh Dios. Alabado y bendito seas en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor.